Bueno, vamos a leer la palabra del Señor y está en Hechos en el capítulo 19, versículo 1 al 7. Vamos a continuar hablando de Hechos. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te pedimos que el Espíritu Santo de la promesa, como siempre, Señor, el que mora en nosotros, nos ayude a entender la Escritura, ilumine nuestro corazón y podamos ser edificados en las cosas, Señor, que tú quieres que seamos edificados, Señor, a través de tu palabra. Porque tu palabra tiene el poder de hablar a todas las personas, Señor, en sus necesidades. Señor, además escudriña nuestros corazones hasta lo último, hasta lo más profundo. Y te pedimos que nos hables en este día, Señor, cuando empecemos a hablar este pasaje. En el nombre de Jesús. Amén. Está pasando en este pasaje algo muy similar a lo que estaba pasando en el capítulo 18 del versículo 24 al versículo 28, cuando Apolos llega a aquel lugar, a Éfeso, y entonces Priscila y Aquila escuchan cómo Apolos expone la palabra de Dios y con vehemencia explica las Escrituras. Y cuando dice las Escrituras está hablando del Antiguo Testamento. Y ocurre que solamente Apolos sabía hasta el bautismo de Juan. Pero era un hombre entrenado muy bien en las Escrituras que podía explicar acerca del Señor Jesucristo, pero no lo conocía personalmente. Estaba en la mitad de su jornada de encontrar al Señor. Algo similar ocurre en este capítulo 19. Bueno, Priscila y Aquila se ocupan de explicarle a Apolos acerca del Evangelio del Señor Jesucristo y él cree y luego continúa hablando y luego le dan una carta de recomendación y va hacia Corinto, donde Apolos expone la palabra de Dios y más tarde se registra en la primera carta a los Corintios y también en la segunda carta acerca de la presencia de Apolos en Corinto. Pero esto estaba sucediendo en Éfeso y Apolos va a Corinto, y cuando ya Apolos va a Corinto, el apóstol Pablo llega a Éfeso. Y este es el inicio de su tercer viaje misionero, porque después de haber recorrido las regiones de Galacia y de Frigia, ya Apolos está en Corinto, ahora el apóstol Pablo llega a Éfeso. Y en Éfeso sucede algo similar que lo que sucedió con Apolos. Pero esta vez es el apóstol Pablo que va inquiriendo y preguntando a unos discípulos allá. Y eso dice el versículo 1 del capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, eso quiere decir Galacia y Frigia, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos. O sea, el apóstol Pablo estaba haciendo su recorrido y cuando acaba de hacer su recorrido, viene ahora a Éfeso. Apolos está en Corinto y encuentra a ciertos discípulos, encuentra a ciertas personas que están casi en la mitad del camino. Mira lo que dice. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué tal? Este versículo nos pone a nosotros en perspectiva acerca de lo que sucede a veces en la vida de las personas en su jornada de búsqueda de la verdad, de búsqueda del Señor Jesucristo. Estas personas habían escuchado el mensaje de Juan y habían creído. Eran personas que habían escuchado predicar a Juan el Bautista el bautismo del arrepentimiento y se habían arrepentido y sus corazones estaban preparados para recibir el reino de Dios. Y esto es lo que Juan el Bautista predicaba. Él decía: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y va a venir, uno viene más poderoso que yo, después de mí, del cual no soy digno de desatar siquiera encorvado la correa de su calzado.
Entonces, estos hombres que habían sido encontrados por el apóstol Pablo estaban listos para recibir la verdad porque habían encontrado en el mensaje del arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista lo que ellos necesitaban y habían creído, pero era eso todo lo que ellos tenían. Hermanos, esto es lo que ocurre el día de hoy también, querido amigo. Es muy probable que estás en una parte de tu búsqueda, buscando a Dios. Y probablemente todo lo que tú sabes hasta el momento, la información que tú tienes de Dios hasta el momento es correcta. Es muy probable que todo lo que tú sabes del Señor es la verdad. Pero tal vez te falta conocer algo más para completar esa verdad. Y estos hermanos, que son dichos que como discípulos, tendrían que ser discípulos de Juan el Bautista, dijeron que cuando les pregunta el apóstol Pablo si recibieron el Espíritu Santo, y esto hay que también entender en el contexto de este pasaje que está hablando, Hechos es un libro transicional, y entonces se veía cuando se está estableciendo la iglesia, y se podía ver cómo los hermanos experimentaban el recibir el Espíritu Santo. Se podía ver porque el Espíritu Santo tenía ese rol para convencer a aquellos que no estaban creyendo en el Señor, porque era la primera vez que se predicaba el Evangelio, y entonces el Espíritu Santo venía de manera visible y los llenaba. Entonces Pablo les pregunta, les dice si ellos habían recibido el Espíritu Santo, suponiendo que eran creyentes, suponiendo que ya sabían de la existencia del Señor Jesucristo. Pero ellos admiten y dicen que ni siquiera sabían que existe el Espíritu de Dios. ¡Qué increíble! Hermanos, si hay alguien que nos convence de justicia, de juicio y de pecado en nuestras vidas, es el Espíritu Santo del Señor. Uno puede saber muchas cosas, y como dice aquí la Escritura, uno puede saber muchas cosas, puede saber hasta el mensaje de Juan, puede estar bien conectado y como Apolos manejar bien la Escritura, conocer bien la Escritura, pero si no ha experimentado el nuevo nacimiento, si no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, no tiene el Espíritu Santo del Señor, por tanto, no tiene validez todo lo que sabe, aún de las Escrituras, porque su salvación no está segura en el Señor Jesucristo. Tal vez este es tu camino, tal vez esta es la primera vez que vienes o segunda vez que vienes a la congregación y escuchas la palabra de Dios. Es muy probable que toda la información que tú tengas sea correcta. Es muy probable que todo lo que has recibido está bien, no está mal, pero tal vez no tienes lo más importante, que es conocer el Espíritu Santo del Señor, que solamente viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto se podía ver en los primeros creyentes como una experiencia visible hacia los demás, porque además hablaban en lenguas, hablaban en idiomas conocidos de aquel tiempo, de tal manera que una persona que nunca habló otro idioma empezaba a hablar las maravillas de Dios, la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios en otro idioma. Y esto era visible a los demás. Pero estos discípulos no tenían el conocimiento del Espíritu Santo. Y esta es la clave del día de hoy. Un creyente no puede ser creyente si no tiene el Espíritu Santo del Señor morando en sí mismo. Hermanos, he estado leyendo bastante este último acerca de Latinoamérica. Latinoamérica tiene bastantes creyentes, pero por la falta de enseñanza de la palabra de Dios, muchos de esos creyentes son creyentes nominales. Son creyentes porque dicen que son creyentes, porque no tienen una convicción clara de lo que creen y por qué creen. Porque tal vez en muchos de esos casos solamente van a la iglesia o solamente escuchan los sermones o participan de las actividades, pero no hay una clara convicción, una entrega, un quebrantamiento, una rendición al Señor Jesucristo. Por tanto, si no se ha rendido una persona al Señor Jesucristo, no tiene el Espíritu Santo del Señor. Y si no tiene el Espíritu Santo del Señor, su jornada de búsqueda a Dios está incompleta. Eso es lo que podemos ver acá. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Les digo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Tal vez esta es la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. ¿Qué rol hace el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué rol hace en tu vida? Si no distingues el rol del Espíritu Santo en tu vida, tienes que cuestionarte. Tal vez algo no está funcionando bien, porque la vida del creyente funciona con la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquel que nos pone convicción en nuestro corazón de que sí necesitamos la palabra de Dios todos los días, de que lo que estamos haciendo está bien o está mal, constantemente nos da
esta convicción de parecernos al Señor Jesucristo en todas las cosas que hacemos. Podemos haber escuchado muchas cosas, pero si nosotros no conocemos al Espíritu Santo, si no hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y no tenemos el Espíritu Santo, vamos a estar en la situación que exactamente estos discípulos estaban. Habían escuchado de Juan, pero no sabían siquiera cuál era el rol del Espíritu Santo en su vida. Por eso hay muchas personas que dicen el día de hoy, yo soy cristiano, yo creo en Dios. ¿Tú crees? Yo también creo en Dios. ¿Tú crees en Cristo? Yo también creo en Cristo. La pregunta es, ¿tienes el Espíritu Santo del Señor que te guía todos los días? Tal vez esa es la diferencia. Porque una cosa es creer intelectualmente en Cristo, una cosa es creer culturalmente en Cristo, pero otra cosa es rendirse al Señor. Cuando uno se rinde al Señor, el Espíritu Santo le sella su vida. Por tanto, tiene el Espíritu Santo del Señor y ese es un verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano es guiado por el Espíritu Santo del Señor. Amén. Entonces, si Apolos, un hombre que conocía bien las Escrituras, estaba en medio camino de encontrar al Señor, cuánto más estos discípulos que no conocían el Espíritu Santo, necesitaban conocer del Señor. Entonces podemos decir, las personas no siempre saben todo de Jesús, hermanos. Muchos pueden pensar que saben porque han visto una película en la Semana Santa o han visto una película en la Navidad. Pueden creer que esa es toda la historia de Jesús. Pero quiero decirte, hermano y amigo, que las personas no siempre todos sabemos de Jesús. Necesitamos conocerle a Él, no solo a través de la Escritura, sino a través de haberle entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Ahora el versículo 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Eso confirma su fe en el bautismo del arrepentimiento, en el mensaje de Juan. Porque el bautismo de Juan, dice el versículo 4, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Y este es exactamente el mensaje de Juan el Bautista. Sigamos leyendo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Entonces, estos hombres habían creído en el bautismo del arrepentimiento. Y esto es bien interesante, hermanos, porque el bautismo del arrepentimiento es una etapa de preparación antes de aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. ¿Sabe, hermanos? Hay personas que aceptan y conocen de la verdad del Señor Jesucristo. Sus corazones ya están preparados como estos discípulos. Están listos para recibir la palabra de Dios. Solamente les falta dar el último paso para rendirse al Señor y para decidir vivir como Él es. ¿Sabe, hermanos? Este último, un amigo nuestro ha muerto. Y sabe, hermanos, esta es la segunda experiencia que nos pasa algo así en la familia. Recuerdo bien que hace unos 2 años viajamos a nuestro país y una amiga de mi esposa nos invita a almorzar, nos dice, almorzamos juntos. Y decimos, bueno, vamos, y nos fuimos toda la familia. Nos preparó el plato que nos gusta, nos sentó en su comedor, comimos, hablamos. Nos recordamos de los tiempos ya de atrás, porque ahora sí puedo decir eso, porque ya tengo 54 años. Y entonces charlamos, nos alegramos un momento. Ella no era creyente, siempre lo hemos testificado del Señor, y justo ese día le estamos diciendo que vaya a la iglesia, y ella pensaba que solamente su hijita es la que necesita la iglesia, y ella no. Le decimos nosotros, tú también necesitas, si quieres que tu hija vaya, tú tienes que ir primero. No, que ella vaya primero, porque ella es la que más necesita. Le aconsejamos la iglesia donde va a ir. Se anotaron dónde van a ir. Hermanos, pasaron 3 meses y recibo la noticia de que el bus en que ellas estaban volviendo de la provincia donde ellas vivían hacia la capital, a La Paz, se había embarrancado y las 2 habían muerto. Las 2. Y nosotros conocíamos solamente a ella
Sabíamos que tenían familia, pero no teníamos relación con el resto de la familia, pero no sabíamos a quién dar nuestras condolencias. Nuestras condolencias al aire estaban, hermanos. Hasta el día de hoy siguen mis condolencias al aire. Tenía que decir a alguien, o sea, no había a quien decir, siento mucho, tu pérdida, qué sé yo. Pero hermanos, este tipo de situaciones ocurren en la vida de las personas porque algunas personas están buscando a Dios, pero están en su camino solamente en la mitad. No han encontrado, no han llegado a dar el paso final al Señor Jesucristo. Son amigos de creyentes, son amigos de personas que aman al Señor, te escuchan, están contigo, comen contigo, saben de Jesús, saben que es la verdad, pero no han completado el último paso para llegar. Sus corazones aún están preparados para recibir la verdad, pero no se rinden al Señor. Hermanos, es este último, muere un amigo. Y le hemos aconsejado que vaya a la misma iglesia que le aconsejamos a esa otra pareja. Él obedeció, él fue, porque él se hizo creyente antes, él fue y estuvo. Y vino repentinamente la muerte y el 31 de diciembre está partiendo a la presencia del Señor, este año recién. Hermanos, ¿cómo estamos en nuestra jornada con el Señor? Amigos, si tú estás en tu jornada en medio camino hacia la venida, hacia el Señor, a veces los creyentes no sabemos todo. Y la información que tenemos tal vez es de la cultura, tal vez son de las cosas que absorbemos. Pero no es el vecino que necesita a Dios, sino tú necesitas conocer al Señor más íntimamente. No solamente tener información. Y si tu corazón está preparado, y si Dios te ha preparado, como a nuestro amigo que murió, tendrás que dar el último paso para rendirte a Dios. Porque no te hace cristiano el andar con cristianos. No te hace creyente el andar con creyentes. Te hace creyente cuando el Espíritu Santo te sella en tu vida, cuando tú te rindes al Señor. Amén. Entonces, el bautismo de Juan solamente era el bautismo de arrepentimiento, era una preparación. Pero así Dios prepara a las personas. A veces Dios nos prepara toda nuestra vida, pero nosotros no queremos dar el último paso de rendirnos a Él. Así como estos discípulos estaban preparados, ellos sí estaban listos para decir, muéstranos, vamos a dar el próximo paso, vamos a entregarnos al Señor, vamos a caminar ese último paso, vamos a entregarnos a Cristo. Y estos discípulos sí aceptaron, porque su corazón estaba preparado. Pero sabe, querido hermano, el Señor a veces te prepara tu corazón por muchos, muchos años. ¿Te has rodeado de amigos creyentes? ¿Te has rodeado de familia creyente? ¿Te has rodeado de influencia creyente? Pero tu corazón se sigue resistiendo para no venir y rendirte delante de Dios. No me digas que eres creyente, porque el que no tiene el Espíritu Santo del Señor no es creyente. No es cuestión de que culturalmente te consideres creyente. Aquí la palabra está diciendo de que si uno no conoce el Espíritu del Señor, por tanto no tiene nada. Si no conoce al Señor Jesucristo, no tiene nada. Pero Dios ha preparado tu corazón por mucho tiempo. Pero no quieres pasar ese último paso. Estos discípulos no se quedaron en el bautismo de Juan. No se arrepintieron solamente para prepararse para la vida del Señor, sino que cuando se les presentó al Señor Jesucristo, se rindieron a Él. Y eso es lo que estaba pasando con ellos. Así que su corazón estaba preparado y este es el bautismo del arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Y cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso quiere decir que no se resistieron, hermanos. ¿Sabe, hermanos, cuando uno no conoce al Señor Jesucristo y parte a la presencia de Dios después de que se le ha hablado tanto? Es doloroso. Es doloroso. Sin embargo, tenemos la esperanza de los que estamos aquí, que si Dios ha preparado nuestro corazón, volcarnos a Dios y entregar en nuestra vida, y así como estos que fueron bautizados después de creer en el Señor Jesucristo, nosotros también podemos caminar ese mismo camino. Hermanos, porque las personas que creen en el Señor Jesucristo lo tienen todo. Aquellas personas que creen en el Señor Jesús lo tienen todo.
y depositan su fe y se rinden a Él y deciden andar como dice la palabra del Señor. Y dice aquí, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hermanos, luego les impuso el apóstol Pablo las manos y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y no está queriendo decir la Escritura de que esa es la forma en que las personas se llenan del Espíritu Santo. Sería bien fácil hacer eso. Pero es por la convicción en su corazón, porque creen en el Señor Jesucristo y se rinden a Él. Entonces uno ora por ellos y el Espíritu Santo mismo los llena y los sella con su Espíritu Santo. Y desde ese momento son cristianos. ¿Por qué? No son cristianos nominales, sino son cristianos que obedecen la palabra de Dios, que viven unas vidas piadosas de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, muchos se quedan en el mensaje de Juan. Por eso le he puesto de título a este sermón, Juan y Jesús. Muchas personas en este mundo se quedan en el mensaje de Juan el Bautista. Viven arrepentidos, llega la Semana Santa, les pesa lo que han hecho mal, se arrepienten, se portan bien otras 2 semanas y otra vez viene el ciclo. Llega la Navidad y se arrepienten, están con la familia, llaman al uno, llaman al otro con el que estaban conflictuados, pasan 2 semanas y ya se acaba todo de nuevo. Viven en el mensaje de Juan, están preparados para recibir el reino, pero no quieren rendirse. Y tal vez el día de hoy es el día en que del mensaje de Juan del arrepentimiento pasemos al mensaje del Señor Jesús, que es el de la vida eterna. Hermanos, estos eventos de tu vida te han preparado para que vengas al Señor. Muchos dicen, no, pastor, es coincidencia nomás. Mucha suerte, pastor. No son eventos de coincidencia. Dios trabaja en nuestras vidas, aún lo que estás aquí, hermano. Muchos dicen, pastor, yo no quería venir a este país. Este país es una jaula de oro, es lo que me dicen. Pues Dios ha querido que vengas de alguna manera aquí. Y si estás aquí, probablemente Dios ha preparado tu corazón para que le entregues tu vida a Él, para que te rindas a Él. No te quedes en el mensaje de Juan, arrepintiéndote toda la vida de las cosas que haces. Ven al Señor Jesucristo. Ven al reino de Dios. Ríndete para vivir como Él dice. Amén. Así que te animo el día de hoy. Si no has hecho tu decisión por el Señor Jesucristo el día de hoy, no lo has hecho todavía, estás rodeado de personas que creen en el Señor, has escuchado mucho de la palabra de Dios, estás en medio de nosotros, pero nunca has rendido tu vida, que sea el día que le rindas tu vida al Señor Jesucristo. No te quedes ahí. No te quedes ahí en lo incompleto. No digas, yo ni siquiera he escuchado, ni siquiera sé que es el Espíritu Santo, como los discípulos. Que de tu boca salga, ahora yo sí sé que es el Espíritu Santo, porque he entregado mi vida al Señor Jesucristo y vivo de acuerdo a la Escritura. Eso dígale al Señor el día de hoy. Así que vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta hora, gracias te damos. Y oramos por todos aquellos, Señor, que no te conocen. Aquellos a los cuales, Señor, has ido preparando sus corazones, como estos discípulos, Señor, que llegaron a Éfeso, cuando el apóstol Pablo los encuentra y les pregunta, Señor, si habían recibido o no el Espíritu Santo. Y ellos dicen que aún el Espíritu Santo no conocían, ni sabían que existía. Señor, ¿cuántos, Señor, de nosotros, el día de hoy, Señor, queremos venir delante de ti y decirte, queremos conocer tu Espíritu Santo? Los que ya son creyentes no lo necesitan, pero los que no, sí, Señor, necesitan de ti. Oramos por todos aquellos, Señor, y te pedimos que tú les toques sus corazones el día de hoy y que tú les puedas hablar, Señor, en sus vidas el día de hoy y que no se puedan quedar solamente en la mitad de la jornada con el mensaje de Juan o como el mensaje de Juan, sino que vengan, Señor, a tu mensaje, al mensaje del Señor Jesucristo, que es la salvación y la vida eterna. Te damos gracias, Señor, en este día. Y en el nombre de Jesús oramos. Mientras están orando, hermanos, quisiera que inclinen nomás sus rostros. Si alguna persona que el día de hoy se ha dado cuenta que su jornada está buscando a Dios, pero que tal vez no ha completado su jornada en encontrar a Cristo. Si el día de hoy quieren ustedes entregarle al Señor Jesús su vida, le voy a pedir que levante su mano allá donde está. Los demás no tienen por qué ver, solo levante su mano. Si hay alguien este día que quiere entregarle su vida al Señor y no lo ha hecho antes, y tal vez está por la mitad, amén. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más?
Amén. Que el Señor le bendiga, pues que sea el día. Amén. Amén. Los que están en la mitad de la jornada, el día de hoy, vengan, no se queden en Juan. Amén. Hay varias manos. Bajen nomás sus manos. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Alguien más que desea entregar su vida al Señor? Amén. Muy bien. Hay varias personas. Varias personas. Esto vamos a hacer. Los demás van a seguir orando. Van a seguir orando. Y las personas que han levantado sus manos, silenciosamente repitan esta oración allá donde están. ¿Ok? Silenciosamente repitan esta oración allá donde están. Esta va a ser su oración que van a pasar de Juan a Jesús. Van a llegar del arrepentimiento a la reconciliación con el Señor. Le van a entregar su vida al Señor. Vamos a orar entonces y repitan en silencio esta oración. Usted también. Amén. Me alegro y le felicito. Que el Señor le bendiga. Así que inclinen las cabezas, cierren los ojitos, los que han levantado sus manos, y el día de hoy le van a entregar. Va a haber fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra del Señor. Y hay varios este día que van a entregar su vida al Señor. Así que vamos a orar por ellos. Entonces, los que han levantado sus manos, repitan esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy, te entrego mi vida. Y te pido que me perdones mis pecados. Todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de todos ellos. Y creo que tú eres el Hijo de Dios, que ha muerto en la cruz del Calvario por mí. Señor, acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario por fe. Aunque has muerto hace 2000 años, hoy, Señor, te entrego mi vida para vivir para siempre para ti, Señor. Recíbeme, enséñame de tu palabra, dame sed por tu palabra, enséñame a orar, enséñame a crecer cada día. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ahora yo voy a orar. Padre Santo, te bendecimos, Señor, en esta hora, por aquellos que han venido, Señor, a tus pies el día de hoy, aquellos que se han arrepentido, que tal vez estaban en la mitad de la jornada, tal vez no tomaban la decisión, Señor. Hoy, Señor, dales de tu Espíritu Santo. Hoy que han creído, Señor, séllalos con tu Espíritu, Señor, para que ellos puedan andar en tu camino y crecer en su vida cristiana y vivir su vida conforme a lo que dicen las Escrituras, una vida piadosa que refleje tu carácter, Señor. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.